Bastián, ¿quiere decir algo? ¿No? Ok, hoy día nos corresponde ver, ¿cierto?, de las vías de administración que empezamos a ver ayer. Ayer vimos las vías indirectas, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Quiere alguien hacer un recuento para introducirnos en el tema? ¿Nadie? Vimos las vías indirectas y las vías directas. De las vías directas, ¿cuáles vimos ayer? ¿Nadie quiere aportar? Ok. Bueno, seguimos adelante entonces. Hoy día vamos a ver la vía intramuscular y también la vía intravenosa. Vamos con la vía intramuscular. Vamos a ver entonces la definición, los materiales que se necesitan para esta vía, ¿cierto? Y los medicamentos más habituales. ¿Ya? Y dentro de la definición, cuáles son las ventajas, las desventajas, ¿cierto? Y los puntos de referencia, que hay varios, ¿cierto? Y que ustedes los tienen que tener claro para poder, ¿cierto?, evitar complicaciones. Vamos entonces a definirla como la vía parenteral, que es la punción que permite llegar al interior del músculo, atravesando la piel y el tejido subcutáneo con una aguja para depositar en él un fármaco. Y acá vemos, ¿cierto?, cómo llegamos al músculo, que es el tejido antes del hueso, ¿cierto? Por lo tanto, usamos, ¿cierto?, un ángulo de 90 grados en posición vertical, ¿cierto? Eh, en, en función de la posición del paciente, ¿cierto? Tenemos que estar entonces en forma vertical con respecto a la posición del paciente y la piel del paciente. Se utiliza una aguja de mayor longitud, ¿cierto? Y mayor calibre para atravesar el tejido subcutáneo y penetrar el tejido muscular profundo. Recuerden que hay diferentes tipos de músculos, unos más grandes, otros más pequeños, unos más superficiales y otros más profundos. Y de eso vamos a tener entonces que utilizar la jeringa, ¿cierto?, más adecuada. Y vamos a encontrar, ¿cierto?, que hay agujas manteniendo el calibre, van a ver, ¿cierto?, diferente longitud. Y vamos a encontrar una aguja, ¿cierto?, 21G por 1 pulgada o 21G por una y media pulgada. También tenemos que considerar el peso y la cantidad de tejido adiposo para influir en la selección del tamaño de la aguja. Ya dijimos ayer, ¿cierto?, que las diferentes personas tienen diferente cantidad de tejido graso también. Por lo tanto, eso también hay que considerarlo, ¿cierto?, al momento de abordar el músculo. Vamos a decir como ventaja de esta vía de administración que tiene una absorción más rápida que la vía subcutánea y la vía oral debido a la mayor vascularización del músculo. Este tejido absorbe con mayor facilidad una mayor cantidad de líquido que el tejido subcutáneo o el tejido epitelial, ¿cierto? Recordar que el tejido subcutáneo tiene una capacidad máxima de 2 centímetros cúbicos. Y los medicamentos que sean irritantes para la vía subcutánea se pueden aplicar por esta vía. Como desventaja, existe una mayor posibilidad de lesionar nervios
y causar dolor innecesario o parálisis. Recordar, cierto, que lo cierto a nivel profundo, cierto, están las venas, están los nervios y las arterias, y van siempre juntos, ¿ya? Por lo tanto, cierto, y también el músculo, cierto, está ricamente irrigado y también inervado. Se puede lesionar vaso sanguíneo, provocar una hemorragia, ¿cierto? O aplicar el medicamento por vía inapropiada. Si no usamos la longitud correspondiente, ¿cierto? O el ángulo correspondiente, en vez de colocarlo en el músculo, lo podríamos colocar, ¿cierto?, en los tejidos anteriores, ya sea subcutáneo o intradérmico. Las sustancias irritantes para el tejido muscular van a provocar, por lo tanto, también cierto mayor dolor. El ángulo de inserción es de 90 grados, el músculo es sensible a los fármacos irritantes y también a la viscosidad, ¿cierto?, del medicamento. Los más viscosos, ¿cierto?, van a costar más, entonces, romper el músculo. Recuérdense que estamos abriendo un espacio en el músculo, rompiendo fibras musculares, ¿cierto? Y si el líquido es más viscoso, obviamente que va a producir mayor dolor. Los músculos recomendados son el vasto externo, el glúteo anterior, el glúteo mayor y el deltoide. Esos son, ¿cierto?, los que mayor, ¿cierto?, se usan con mayor frecuencia. Acá entonces vamos a ver, ¿cierto?, los puntos de inserción. Tenemos entonces en el glúteo, tenemos en la posición, ¿cierto?, dorsoglútea. Vamos a ver bien, ¿cierto?, los puntos, ¿cierto?, que hay entonces de referencia para aplicar, ¿cierto?, la inyección en el punto sin correr riesgo, ¿cierto?, de funcionar el nervio ciático. Después tenemos el deltoide, ¿cierto?, que se ubica, ¿cierto?, en el extremo superior del brazo, y vamos a tener entonces los puntos de referencia correspondientes. Después tenemos, ¿cierto?, la posición, el glúteo, ¿cierto?, más profundo con la ventroglútea, y vamos a tener entonces también el vasto externo en el muslo. Vamos a ver cada uno de ellos. El vasto externo, ¿cierto?, se ubica en la cara anterolateral del muslo, ya en esta posición. Se puede funcionar en lactantes, niños y adultos, sobre todo en los niños, ¿cierto? Recordar que los niños, en los más pequeños, los glúteos no están desarrollados, por lo tanto se evita, ¿cierto?, poner inyecciones en este músculo. Y se usa con mayor frecuencia, ¿cierto?, el vasto externo. Disculpe, Dígame. es que creo que hay compañeros que están en la sala de espera. Ok, vamos a invitarlos entonces a pasar. Ok, bien. Vamos entonces, el vasto externo, ¿en qué parte del vasto externo funcionamos, ¿cierto? Vamos a tomar entonces, al posicionar al paciente en posición horizontal, con las rodillas ligeramente flexionadas, o el paciente, ¿cierto?, sentada. Y vamos a trazar entonces una línea imaginaria desde el trocante mayor, ¿cierto?, a la rótula, ¿ya? Y se elige entonces el tercio medio, ¿ya?, del vasto externo. Es como en la mitad, ¿cierto?, del muslo, pero en la cara lateral. Y el ángulo de 90 grados, ¿cierto?, en posición
hacia dónde, ¿cierto?, van a puncionar. Es un músculo, ¿cierto?, grande y bien desarrollado, así es que se puede puncionar sin problema. En el glúteo anterior, ¿cierto?, la zona ventroglútea es el punto idóneo para la administración segura y con menores contraindicaciones para los pacientes. Sobre todo en los pacientes, ¿cierto?, que no se pueden, ¿cierto?, mover, están en reposo absoluto, ¿cierto?, en la misma posición, y se utiliza generalmente en situaciones de urgencia y emergencia, ¿ya? Acá vamos a tomar entonces como puntos de referencia la espina ilíaca anterosuperior y abrimos, ¿cierto?, el dedo, colocamos, posicionamos el dedo índice, abrimos, ¿cierto?, al dedo medio hacia la cresta ilíaca y formamos un triángulo, ¿ya? Y en el centro de este triángulo, ¿cierto?, vamos a puncionar entonces. Y la palma de la mano, ¿cierto?, tiene que estar sobre el trocante mayor. Esa es la posición de la mano, ¿ya? Es una zona segura, ¿cierto?, para inyecciones intramusculares en comparación con otras zonas. Y acá el paciente, ¿cierto?, generalmente está acostado en decúbito dorsal y no necesita otra posición. Y el glúteo mayor, ¿cierto? El paciente tiene que estar en decúbito prono, ya es un punto habitual de inyección, pero tenemos que tener claro, ¿cierto?, los puntos de referencia para no, ¿cierto?, puncionar el nervio ciático. Y considerar también que es un punto de inserción en las personas que son delgadas, ¿cierto? Y con los tejidos, ¿cierto?, laxos o flácidos. Y vamos a tirar, entonces, a hacer una línea imaginaria desde la línea, ¿cierto?, intercapular media hacia, ¿cierto?, el borde del glúteo, y vamos a trazar entonces en la línea donde termina, ¿cierto?, la línea interglútea, ¿cierto? Vamos a trazar entonces una línea horizontal. Y este cuadrante se forma el cuadrante, ¿cierto?, en el glúteo, y en el cuadrante superior externo vamos a entonces a puncionar. Entonces, tener los puntos de referencia, ¿cierto?, siempre claros para puncionar en el lugar, ¿cierto?, correspondiente. En el deltoide, ¿cierto?, se considera el desarrollo de este músculo, sobre todo en los niños. El nervio cubital y el radial y la arteria humeral discurren, ¿cierto?, en la región superior del brazo y a lo largo del húmero. Por lo tanto, el punto de referencia, ¿cierto?, tiene que estar claro. El punto de referencia, ¿cierto?, es el acromion, ¿cierto?, y en la cara externa del brazo, y de ahí, ¿cierto?, 2 traveses de dedo hacia abajo, vamos entonces a puncionar. Y por el tamaño del músculo, ¿cierto?, tolera un máximo de 2 ml. Es el músculo más pequeño, ¿cierto? Y considerar entonces que hay nervios y está la arteria radial, ¿cierto?, en esa zona. Los materiales va a depender, ¿cierto?, de las jeringas, las agujas, ¿cierto? Dependiendo del músculo, va a ser la aguja, ¿cierto? Y de la viscosidad del líquido, la aguja que se va a usar. Generalmente se ocupa, ¿cierto?, una aguja 21, ¿cierto? 21G por 1,5 pulgada, cuando es en el glúteo, y de 1 pulgada cuando es en el deltoide. Vamos a necesitar, bueno, la jeringa, ¿cierto?, va a depender de la cantidad de líquido que van a administrar, ¿ya? Y la presentación de los medicamentos habituales generalmente vienen liofilizados o vienen en solución.
en la caja de material cortopunzante, ¿cierto? Recordar las precauciones estándar que nombramos ayer, ¿cierto? Y acá siempre vamos a necesitar un área estéril. Entonces, recordar que siempre hay que tener presente los 10 correctos, las precauciones estándar, es decir, lavado clínico de mano, uso de guante, material cortopunzante, ¿cierto? Y delimitación de áreas. Y en su bandeja siempre van a haber, ¿cierto? Un área limpia, un área estéril y un área sucia. Los medicamentos Profe, habituales, ¿sí? ¿de cuántas pulgadas era en el glúteo? Como pulgadas, Que dijo longitud de la una aguja. pulgada en el deltoide y en el glúteo, ¿cuánto era? En el deltoide la longitud de la aguja es de 1 pulgada y en el glúteo es de 1 a 1,5 pulgadas. Ya, gracias, profe. De nada. Em, los medicamentos habituales que usamos en esta vía son las penicilinas sódica y benzatina, ¿cierto? Que son antibióticos, el diclofenaco sódico, el metamizol sódico, el viadil, el ketoprofeno. Esos son los medicamentos habituales y que se colocan, ¿cierto?, en el campo clínico. Y tienen como tarea, ¿cierto?, buscar la presentación, el efecto terapéutico y efectos secundarios de estos 5 medicamentos. Bibliografía, agrego, ¿cierto?, el libro de procedimientos de enfermería médico-quirúrgica de Blanca Vial, en el capítulo de administración de medicamentos, ¿cierto?, que es del año 2010. Y el Bárbaro Cosier, que ustedes ya lo tienen, ¿cierto?, el capítulo 35, que es medicamento, y el Vademecum Chile, ¿cierto?, que está online y ustedes lo pueden bajar. A ver, si me toma el nexo, si no voy a tener que ir a buscar allá. Ok, vamos entonces ahora con la vía, ¿cierto?, intravenosa. Voy a ir a buscar la presentación. Denme un segundo. Ok, ahí están entonces los objetivos de la cateterización de una vena. Tenemos dos tipos de cateterismo, uno temporal y otro permanente. En el temporal se introduce y retira el catéter en un mismo procedimiento, como es, ¿cierto?, la extracción de sangre. Usted introduce, ¿cierto?, la aguja, retira una muestra, toma una muestra, ¿cierto?, y retira, ¿cierto?, la aguja, ¿cierto?, con la jeringa con sangre. O puede administrar un medicamento, ¿cierto?, lo administra y después, ¿cierto?, retira entonces el teflón, o la aguja, o la mariposa, el artículo que utilice. Y también, ¿cierto?, puede ser permanente, se introduce el catéter y se deja, ¿cierto?, en el vaso por un tiempo mayor que la duración del procedimiento, ¿ya? Como es en el caso, ¿cierto?, de una fleboclisis. El paciente tiene indicado suero, ¿cierto?, por una cantidad determinada de horas, o días, o semanas, ¿cierto?, y entonces ya tiene, ¿cierto?, el abordaje de la vena, ¿cierto?, en forma, ¿cierto?, permanente. Este procedimiento, ¿cierto?, es invasivo y es doloroso. Uno no le puede decir al paciente que no le va a doler. Es una experiencia desagradable, los niños, ¿cierto?, le temen, es una experiencia traumática para muchos pacientes, especialmente si no están familiarizados con el procedimiento. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, además de pedir el consentimiento, tenemos que especificarle
claramente lo que se le va a hacer al paciente. Si se le va a instalar el suero, por cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Por qué se lo está instalando? Entonces hay que tranquilizar al paciente. Los pacientes están tensos, las venas, ¿cierto? Si está tenso se contraen y por lo tanto el abordaje a la vena es mucho más difícil. Al contraerse, ¿cierto? Producen entonces espasmos, dificultando y haciendo más dolorosa la punción. Por lo tanto, tenemos que ser claros, ¿cierto? Y tenemos que estar tranquilos al momento, ¿cierto?, de abordar esta vena. Esto generalmente le produce al paciente ansiedad y tenemos nosotros, ¿cierto?, acá que lograr que el paciente coopere. Sobre todo en los niños, ¿cierto?, le temen, lloran, ¿cierto? Y lo ideal es que esté la mamá junto al niño, ¿cierto?, para que lo tranquilice y nosotros entonces podamos abordar eh, de forma, ¿cierto?, más segura el procedimiento. Tenemos entonces que elegir el catéter más adecuado para el paciente y para la solución que vamos a administrar. Tenemos que considerar entonces el propósito de la infusión, el tipo de líquido que se administrará, el tamaño y el estado de la vena, la edad y la condición física del paciente. Todos esos factores, ¿cierto?, son importantes en el momento de abordar la vena. Lo importante es que usar siempre el catéter de menor calibre posible para proporcionar adecuadamente la terapia intravenosa deseada. Los líquidos que son más densos ya van a necesitar un catéter, ¿cierto?, de mayor calibre. Y el de mayor calibre, por lo tanto, va a necesitar, ¿cierto?, una vena de mayor calibre. Entonces, vamos a ir, ¿cierto?, cuál es el estado de las venas del paciente. Ya las venas generalmente no se ven, por lo tanto tenemos que tener clara la anatomía del paciente, ¿cierto?, la anatomía por dónde pasa la vena, para ir, ¿cierto?, a puncionarla solamente, ¿cierto?, por conocimiento. La edad del paciente también es importante. Los niños, ¿cierto?, el tamaño del calibre de las venas, ¿cierto?, es mucho más delgado que un adulto, por lo tanto el catéter también tiene que ser de diámetro más pequeño. Y la condición física del paciente, el estado nutricional del paciente también influye, ¿cierto?, en el abordaje de la vena. Los pacientes, ¿cierto?, enflaquecidos tienen venas más delgadas y se pueden palpar más fácilmente. En cambio, los pacientes, ¿cierto?, obesos, el acceso a la vena es mucho más difícil. Las venas es difícil de palparla, por lo tanto acá es solamente la anatomía. Las cánulas de mayor calibre causan más trauma a la vena al insertarlas y aumentan el riesgo de flebitis. Es fácil, ¿cierto?, romper también una vena, ya cuando las cánulas, ¿cierto?, son de un diámetro mayor. La vena debe ser de diámetro mayor que el catete para permitir suficiente flujo sanguíneo alrededor de la cánula. Si la cánula, ¿cierto?, es casi del mismo tamaño del diámetro de la vena, va a producir entonces coágulos alrededor y eso, ¿cierto?, puede ser un riesgo para el paciente. El equipo de fleboclisis, cuando necesitamos instalar, ¿cierto?, una solución, vamos a verla, ¿cierto?, con mayor detalle en el laboratorio. Allá tenemos que preparar, ¿cierto?, fleboclisis. Vamos a necesitar entonces el equipo de perfusión, la cánula. Cuando digo cánula, pues se conoce, ¿cierto?, como pránula, teflón o escal, ¿ya? Vamos a necesitar una llave de 3 pasos, una tapa Luer y jeringas de acuerdo, ¿cierto?, a lo que vayamos a administrar. La cánula o el catéter, ¿cierto?, o el teflón
ya, o la bránula, que son los nombres con los cuales, ¿cierto?, se conocen, son de diferente tamaño, y a diferencia de las agujas, están graduadas en números pares. Las agujas, que son de acero inoxidable, son metálicas, ¿cierto?, están graduadas en números impares. Este catéter, ¿cierto?, tiene un vástago, consta de dos partes. Un vástago, que es la parte posterior, ¿cierto?, que es una aguja metálica, ¿cierto?, que me permite insertar el teflón en la vena, y la cubierta, ¿cierto?, de este vástago es de teflón, por eso le llamamos teflón, que es un plástico, ¿cierto?, y que es lo que queda inserto en la vena. Hay de diferentes formas, ya algunos tienen adosado una salita, ¿cierto?, en la parte posterior donde se inserta, ¿cierto?, el equipo de perfusión, y que facilita entonces la manipulación. Estos tienen otra entrada, ¿cierto?, adicional, que permite entonces, ¿cierto?, otra entrada hacia la vena, ¿cierto?, me permite entrar entonces con otro tipo de solución. Después tenemos las mariposas, ¿cierto?, que es una aguja con unas alitas, por eso les llamamos mariposa, pero su nombre se llaman scalp vein, ¿cierto? Y como es una aguja metálica de acero inoxidable, también está graduada por números impar. ¿Ya? Después en el laboratorio vamos a hablar del tamaño de las agujas y todo eso. Pero que sepan, ¿cierto?, que también, además del teflón, también la pueden abordar, ¿cierto?, con una mariposa. Y la mariposa es una aguja con unas alitas. Una vez que está inserta el teflón, ¿cierto?, o la cánula o la bránula, se conecta entonces al equipo de perfusión, que es el dispositivo que conecta la vía venosa con la solución a perfundir, aportando las cantidades específicas de solución intravenosa a una determinada velocidad de flujo en base al tamaño de las gotas de solución. Este equipo de perfusión me puede otorgar macrogotas, que son los que se usan en el adulto, y también ciertos microgotas que se usan en pediatría. ¿Ya? Y nosotros, ¿cierto?, además de instalar en la solución, tenemos entonces que regular la velocidad de flujo, ¿cierto?, de la solución con respecto a la cantidad que vamos a administrar por hora. La selección de la vena, entonces, al momento de seleccionarla tenemos que considerar varios factores. Primero, la localización y el estado de la vena. Generalmente se localizan, ¿cierto?, de distal a proximal, ¿ya? Tenemos que considerar el propósito del abordaje de la vena. ¿Para qué tipo? ¿Es por medicamento, ¿cierto? ¿Es una analgesia? ¿Es una solución? ¿Qué tipo de solución, ¿cierto? ¿Cuál es la densidad de la solución? La duración de la terapia. Si la duración de la terapia es menor de 6 horas, habitualmente usamos las venas del dorso de la mano. Si es mayor a 8 horas, vamos a ocupar, ¿cierto?, el antebrazo. Como les dije siempre, de distal a proximal. El tipo de solución, ¿cierto? Hay soluciones que son irritantes, por lo tanto vamos a tener que ocupar, ¿cierto?, una de mayor calibre. El tipo de vena, la vena tiene que ser flexible y recta. Ya con los años las venas se colocan tortuosas, ¿ya? Y la edad del paciente también hay que considerarla, ¿cierto? De preferencia del dorso de la mano, antebrazo y por último, ¿cierto?, en la fosa anticubital. ¿Por qué? A pesar de que ahí las venas, ¿ciertas?, son de mayor calibre, cuando
dejamos instalado una solución, ¿cierto?, por muchas horas, impide la movilidad del paciente. Así que se evita, ¿cierto?, colocar entonces teflones, ¿cierto?, en la fosa antecubital. Acá están las venas, ¿cierto?, de la mano. Está la vena, ¿cierto?, cefálica y la basílica, y después entonces, ¿cierto?, comienza a subdividirse en más ramas. Estas generalmente son las que entonces, ¿cierto?, se puncionan. Aquí tenemos que entonces tener clara, ¿cierto?, la anatomía para saber qué vena estamos puncionando. Esto, ¿cierto?, saber entonces cómo va, ¿cierto?, la cefálica, cómo se divide, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, la vena basílica que viene, ¿cierto?, por la cara interna, y estas son las que generalmente, ¿cierto?, puncionamos. Lo que le permite, ¿cierto?, al paciente mover su mano, ¿cierto?, y doblar el antebrazo. No le quita movilidad a esta extremidad. Y acá tenemos entonces las del dorso de la mano, la basílica, ¿cierto?, que viene por la cara interna, y el exterior, la cefálica y la basílica. Entonces la vena que vamos a puncionar tiene que estar blanda, ¿cierto? O sea, flexible, ¿cierto? Y tiene que estar recta. Estas venas generalmente, ¿cierto?, con la edad se ponen tortuosas. Entonces tengo que yo introducir el catéter, ¿cierto? Por eso la necesito recta. Si está tortuosa, ¿cierto?, la voy a romper. Y, ¿cierto?, para tomar una muestra de sangre, generalmente, ¿cierto?, puncionamos la del pliegue del codo o de la fosa, ¿cierto?, antecubital. Y acá, como es temporal, ¿cierto?, uno inserta una jeringa, ¿cierto?, con la aguja, extrae la muestra de sangre y después entonces retira. Hay diferentes tipos de soluciones, ¿cierto?, que se administran de forma parenteral, que son los cristaloides y los coloides. ¿Ya? Acá los cristaloides son soluciones que tienen una vida media corta en el intravascular, pasando rápidamente entonces al intersticio. No ejerce presión oncótica y facilita la formación, ¿cierto?, de edema tisular, y poseen un efecto hemodinámico transitorio. Estas soluciones pueden ser isotónicas o hipertónicas. Las más utilizadas tenemos el suero fisiológico, el suero Ringel lactato, el suero glucosalino y el suero glucosado al 5%. Perdón. Y como las hipertónicas, ¿cierto?, que ya tienen una mayor densidad, son el suero glucosado al 10%, al 20%, al 30% y al 50%. Y después tenemos los coloides, que aumentan la presión coloidosmótica del plasma, restauran el volumen circulante, además son expansores del plasma y poseen un efecto hemodinámico mucho más prolongado que los cristaloides. Y acá encontramos los más comunes, ¿cierto?, el hemacel y el gelafundin, y como coloide natural la albúmina. Ya esto como conocimiento general, ¿cierto?, que hay dos tipos de soluciones, los cristaloides y los coloides, y que las van a ver ustedes, ¿cierto?, en el campo clínico. Bien, la enfermera, ¿cierto?, tiene como rol profesional entonces administrar este medicamento a través, ¿cierto?, en forma de solución, y tiene que calcular entonces la velocidad de perfusión. ¿Y cómo calculamos la velocidad de perfusión? Tenemos que considerar, ¿cierto?, que 1 ml es igual a 1 centímetro cúbico, y en 1 centímetro cúbico hay 20 gotas, ¿ya? Acuérdense que hay dos tipos de equipos de perfusión, uno para adultos y otro para niños. En el adulto ocupamos ¿cierto?, de 20 gotas por centímetro cúbico.
y en el microgoteo, ¿cierto? Ahí encontramos 60 microgotas en 1 cm3, para que puedan calcular, ¿cierto?, la velocidad de perfusión. ¿Cómo se calcula entonces? Número de gotas por minuto es igual al volumen a administrar en centímetros cúbicos por 20 gotas, ¿cierto? Dividido entonces por el tiempo, el que tiene que pasar la perfusión expresado en 1 minuto. No sé si en farmacología les pasaron esto ya. Sí, ¿Sí? Ok, qué bueno. Entonces, para calcular la velocidad de perfusión, ¿cierto?, de 2.500 centímetros cúbicos de suero glucosado a perfundir en 24 horas, vamos a tener entonces 2.500 cc por 20, porque es un equipo, ¿cierto?, macrogoteo, y 24 horas tiene 1.440 minutos, y eso me da, ¿cierto?, 35 gotas por minuto. Entonces, estas gotas yo tengo que contarlas en el cuentagotas, ¿cierto?, del equipo de perfusión. La responsabilidad de la enfermera, ¿cuál es? Primero, valorar el entorno del paciente y buscar ciertos factores que puedan alterar el fármaco que vamos a administrar. Ya, esto quiere decir, ¿cierto?, experiencias anteriores, ¿cierto?, medicamentos que el paciente está tomando, ya la edad del paciente, la historia de salud, enfermedades e intervenciones quirúrgicas anteriores, alergias, antecedentes familiares, la dieta, algunas creencias, ¿cierto?, y el estilo de vida del paciente. Y por supuesto la valoración física, ¿cierto? Ya lo nombramos, la edad, el peso, la talla, la condición física, ¿cierto? La condición de la piel para abordar, ¿cierto?, la vía venosa y el diagnóstico médico. Recordar que la terapia intravenosa conlleva un gran riesgo por establecer una vía directa hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que considerar la técnica aséptica, ¿cierto? O sea, todo tiene que ser estéril. Y lo otro, considerar, ¿cierto?, que el medicamento va directo al torrente sanguíneo. Y en los medicamentos el efecto entonces es en minutos. ¿Cuáles son las complicaciones de esta vía? La extravasación. La extravasación, ¿cierto?, es cuando se atraviesa la vena, ¿cierto?, y se rompe, y la solución empieza entonces a pasar a los tejidos adyacentes a la vena. La flebitis, ¿cierto?, que es la inflamación de la vena se torna muy dolorosa, hay enrojecimiento, ¿cierto?, de la piel que circunda, ¿cierto?, la vena, y lo podemos localizar, ¿cierto?, en la piel del paciente, en el trayecto de la vena. La tromboflebitis, ¿cierto?, que se puede producir por la posición del catéter, cuando se usa un catéter mucho mayor que el diámetro, ¿cierto?, de la vena, y podemos entonces, se forman coágulos alrededor del teflón, y este coágulo, ¿cierto?, puede entonces formar un trombo. Equimosis, ¿cierto?, son los hematomas. Equimosis, ¿cierto?, que se produce también en la zona, hematomas. Embolismo gaseoso, cuando queda aire, ¿cierto?, en el sistema. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿cierto?, en que no se quede ninguna gota de aire y que vaya a ir, ¿cierto?, al torrente sanguíneo. Y también, ¿cierto?, por irritación mecánica, ya que se produce generalmente por una fijación del teflón no adecuada. Como prevención de las complicaciones, acá tenemos que utilizar cánulas de menor diámetro,
¿cierto? Posible, mantener los niveles de flujo tan bajos como sea posible para evitar, ¿cierto? También una sobrecarga para el paciente. Tener cuidado con las infusiones potencialmente irritantes, ¿cierto? Porque si se extravasa el líquido hacia los tejidos adyacentes se puede provocar, ¿cierto? Una necrosis importante. Evitar las venas de los pliegues y articulaciones y de las extremidades inferiores. Está prohibido, ¿cierto? Colocar o cateterizar una vena en las extremidades inferiores, ¿cierto? A no ser que sea la última vena de acceso para el paciente. Se deben respetar los tiempos límites de permanencia de una punción, realizando los cambios cada 72 horas, ¿cierto? Se cambia la vía venosa cuando son permanentes. Y esto, ¿cierto? Como norma, ¿cierto? De precauciones estándar y también como norma, ¿cierto? Dentro de la institución. Y reducir los problemas de irritación mecánica con una buena fijación de la cánula entonces a la piel. Las manos deben lavarse, ¿cierto? Cuidadosamente, limpiar cuidadosamente toda la zona de punción, dejando, ¿cierto? Que seque la piel. Cuando uno va a instalar un teflón, la piel, además, ¿cierto? De aplicar alcohol, ¿cierto? O un antiséptico, primero se lava con agua y jabón y después se aplica, ¿cierto? El antiséptico. Usar solo equipos y elementos estériles, cambiar los equipos de infusión según la norma de cada servicio. Tenemos que inspeccionar diariamente la zona de punción buscando zonas, ¿cierto?, de inflamación o zonas, ¿cierto?, de probables complicaciones y cambiar los apósitos regularmente y cuando sea necesario. Entonces siempre tenemos que estar vigilando el sitio de inserción de, ¿cierto?, de este catéter, porque recordar que estamos, ¿cierto?, abordando el sistema circulatorio. Por lo tanto, cualquier cosa que pase ahí, ¿cierto?, va a pasar, ¿cierto?, a otra zona del organismo. Como medidas de bioseguridad, usar siempre precauciones estándar como medida de protección de personal. Acá siempre tienen que usar, ¿cierto?, guantes. Estamos trabajando, ¿cierto?, con el sistema circulatorio del paciente, la sangre del paciente, ¿cierto?, que puede tener mucho riesgo para el personal. Lavarse las manos antes y después de realizar el procedimiento, ser conscientes del riesgo y aplicar las medidas de prevención, depositar los objetos punzantes en los contenedores rígidos con tapa, nunca refundar, ¿cierto?, las agujas, no se encapsula, colocarse los guantes antes de tocar las mucosas o piel no intactas y cambiarlos si se manipula cierto material contaminado. Ahí está, ¿cierto? Otra vez, entonces, la bibliografía que para ustedes, ¿cierto?, es necesaria. Dudas, consultas, preguntas, algo que quieran comentar.